Muy buenas tardes, mis amigas y mis amigos. Este es su programa Careo aquí en Cinevisión. Un servidor, Lito Santana, junto a Omar Francisco. Don Lito Santana, ¿cómo está usted? Yo estoy bien, estoy bien. Qué bueno, qué bueno. En estos días de mucha lluvia. Wow. Pronóstico de lluvia para todo el fin de semana, dice el Sí. Instituto Dominicano de Meteorología. Y ya vimos los estragos en gran parte del Distrito Nacional y Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos, Pedro Brán y toda esa zona norte y oeste de la capital dominicana. Sí, días de lluvia, para algunos alegría, porque el agua siempre es positiva, es buena, pero para muchos tristeza, como tú has dicho. Consecuencias, daños colaterales tremendos para la población, sobre todo para la población más vulnerable, y no solamente lo que tiene que ver con la población, sino la zona donde se vive eso. Ya yo no creo que la población más vulnerable es la única afectada por la lluvia. Más afectada. Es más afectada por la lluvia, pero ya no es la única afectada por la lluvia. Yo recuerdo que cuando yo comencé en esto del periodismo se decía, bueno, los terremotos son los fenómenos que afectan a los desarrollados, a la clase media, el que tiene construcción Sí, de ese medio. grandes edificios. Grandes edificios. Y las lluvias son las de los pobres. Bueno, pues ya estamos viendo sectores como el Millón. Yo no voy a decir que son ricos porque no son sectores exclusivos. Pero en ese tiempo el Millón era rico, cuando tú te estás refiriendo en ese tiempo. Sí, pero porque ha ido evolucionando pero la ciudad. El sector clase media, y ni se diga ya los sectores que están en este nuevo desarrollo al oeste del Distrito Nacional, casi llegando ya al cementerio Cristo Redentor. Todo eso, muchos lugares inundados. Pero no es comparable, Omar, esa inundación a daño como lo sufrido, por ejemplo, en los Alcarrizos, en Mano Guayabo, no, claro, con desplomes de vivienda, arrastre de enseres, la muerte de una niña que le cayó un techo encima. Siempre van a ver esa, que decía el esposo con mucha pena que no se atrevía a decirle porque la madre estaba interna en un hospital, que no podía decirle, caramba, lo que había pasado en el seno de su familia. Y entonces, con relación a eso, estoy de acuerdo contigo, ahora todos resultamos afectados, pero siempre resultarán más afectados las personas que tienen entonces, vamos a hablar de más los daños limitaciones. Para estas lluvias que ocurrieron la madrugada del miércoles. Se afectaron una población de 193.264 usuarios del servicio de agua, más de 1.024 viviendas. Además, se quedaron fuera de servicio 2 sistemas de agua, que fueron Sistema Isamana y Jaena Mano Guayabo, y Isabela. Son 3 entonces que se encontraban fuera de servicio por turbidez, por falla en los sistemas de alimentación eléctrica. Esos son los daños. Ahora, esos daños se quedan muy cortos cuando uno comienza a ver la cantidad de vehículos que fueron inundados. Miren, la calle donde yo vivo, por ejemplo, que pasa cerca de mi casa, ahí hubo un golpe de agua que envió 3 vehículos 150 metros más para abajo hacia una cañada y volcó otro. La calle quedó totalmente destrozada, además de inundaciones en hogares. Yo creo que además hay que hablar serio ya con los constructores de vivienda. No puede ser que estacionamientos subterráneos se inunden totalmente de agua porque el agua no encuentra por dónde salir. No porque el drenaje se tapó, que es demasiada agua, porque agua de la calle, una situación donde se está hablando de que hubo agua récord, es que hubo que sacarla con bomba porque el estacionamiento no tiene agujero por donde sacar el agua. Eso es grave. Se convierte en un lago, una piscina. Una piscina. Específicamente, caso que yo palpé, residencial Laura Michel 32. Eso es en la calle Segunda del residencial El Condado. Ahí se inundó ese estacionamiento. Yo quiero que me diga qué autoridad es la que tiene que decirle a un ciudadano que va a comprar una vivienda con muchos sacrificios, porque aquí tienen que ser muy pocos los que pueden comprar el cacarazo, o al que no le duele comprar una vivienda. Duarte Vieja. Exactamente. Al que no le duele comprar, al que tiene la capacidad de comprarle un cacarazo y no le duele, gastar 7, 8, 9 millones de pesos en una vivienda, para que luego se entere cuando ocurre algo, mientras no ocurre un apartamento espectacular, pero cuando ocurre algo se entera que el apartamento no tiene el sistema la tubería se le hicieron muy chiquita. Como venden los techos, pues ya no hacen los techos a 2 aguas, ni le hacen inclinación. No,
con una inclinación de 5 grados, ahí no se acumula nada de agua. Por eso que hay tantos edificios con filtraciones. Porque lo dejan como opción de un penthouse para el que compra de último. Sí, pero el agua tiene que tener por donde filtrar. Vi una situación también parecida en un residencial en Mano Guayabo, en la avenida También. Oye, es una chulería cuando tú lo ves de frente. Y en esta ocasión, a mí me llamaba la atención que cuando tú vas entrando a ese residencial, de repente hay como una inclinación. Bueno, como yo no vivo ahí, ni pensaba comprar ahí, ni me voy a mudar ahí, pero me llamaba la atención. ¿Y qué pasaría con una lluvia fuerte, con esa chorrera de agua? Exactamente, en esta ocasión pasó eso más. Jipetas, no voy a decir sepultadas. No, inundadas, flotando. Flotando, exactamente, flotando. ¿Y qué pasa con los dueños de esos vehículos? Pero ¿quién es responsable que le diga a un usuario, mira, donde tú vas a comprar, que le diga al usuario no, al cliente no, al ingeniero, tú no puedes entregar eso, tú tienes que rellenar eso, tú tienes que hacer una inclinación natural por donde salga el agua? ¿Quién es que se lo dice eso? Porque es que todo el mundo no es ingeniero, ni tiene un amigo ingeniero civil, ni sabe cuál es la tubería indicada, el ancho de una tubería para que baje el agua. Entonces, no puede ser que los ciudadanos sigan invirtiendo dinero, que en un periodo de tiempo, ahora no, porque la cosa no está tan bien, pero hace 10 años, 12 años se estaban comprando mucha vivienda de costo mediano, de costo que no eran la vivienda de bajo costo. Y pero también no alcanzaba a hacer no alcanzaba a hacer una vivienda de lujo. Entonces, todas esas viviendas que se vendieron durante los gobiernos anteriores y durante este gobierno, hay alguien que le tiene que decir a uno, mire, no se mude ahí, que eso no sirve. Es un riesgo. O al ingeniero antes de que termine, mire, usted tiene que hacer eso bien. No hay quien se lo diga, don Nito. Ni ahora, ni antes, ni ahora. Porque, y yo estoy diciendo a las recientes, que usted no ve residenciales viejos inundándose. Sí, es así. Porque eso lo ha ido expandiendo en la ciudad. Entonces antes se construía mejor. No. ¿Tú sabes cuál es la técnica de ahora? Antes de tú mudarte para un lugar, aunque sea alquilado, o antes de comprar, espera que venga un día de lluvia. Espera que venga una tormenta y comience a caminar a la ciudad para ver dónde están esos macos, porque eso es lo que está pasando, porque la supervisión de aquí la tiene que realizar la misma lluvia cuando comienza a caer. Cuando comienza a caer. ¿Qué te parece, Eso es así. No puede ser en pleno modernismo, que vamos a tener hasta estación para la NASA y salir disparado con un cohete. Así mismo. Tenemos habitantes que cuando llueve en zonas de cierto privilegio todavía, que no pueden tener un vehículo en el parqueo porque corre la suerte de ser. Porque está lloviendo a las 2 de la mañana, a ver cómo está el parqueo, se está metiendo. Ay, Dios así mío. No se vive. Vamos a la pausa comercial. Regresamos en breve con más en Careo. Muy bien, de retorno con todos ustedes en Careo. Omar Francisco. Don Lito. Para ti no es emocionante esta noticia porque tú... Porque ya yo la tengo. Ya la tienes, exactamente. Mañana es el gran día, la arrancada final, dicen la segunda ola, pero... Porque hubo una primera ola en la que tú estuviste. No, hubo una olita. Una olita, esa. Eso cuando se mide porcentualmente, eso fue un grupito de gente. Exactamente. Ahora es que se va a saber. Mañana, día 12 de abril, 103 años de la Junta Central Electoral, aniversario e inicio de la gran jornada de entrega de la nueva cédula de identidad y la nueva cédula de identidad y electoral. Va a haber un acto formal. Me gustó que fuera en una provincia porque siempre todo es el distrito, la sede, la cosa. En San Francisco de Macorís va a estar el pleno completo con todos los directores que tienen que ver naturalmente con este proceso para entregar ahí a las 8 de la mañana la primera cédula, ¿ya? Quemada, todo full del ciudadano que se presente en ese lugar. Usted dice quemada porque es una máquina que va a imprimir dentro de un plástico. No quiero decir la palabra imprimir. Bueno, pero que va a quemar con láser el nuevo documento. Sí. Y ahí va a estar la foto, ahí van a estar... que son 2 fotos de seguridad. No, son 4 fotos. Son 4. Tiene la foto, si tú andas con ella ahí. La foto grande. Pero no quiero que tú la enseñes porque te pueden coger el número. No la puedo enseñar. La foto normal, sí. Más abajo hay una foto
pequeña de ese mismo lado, y entonces a la derecha de la foto hay un circulito que parece transparente. Sí, exacto. Que hay una foto que tú le pones un plástico, por ejemplo, le pones este papel y ahí se ve la cara de Omar. Si voltea la cédula, exacto, se vuelve a ver, pero no es la misma foto, es otra foto. Yo pensaba que era, por eso fue que yo conté una sola ahí. Preciosísimo, va a tener un chip para las personas más modernas, como tú, por ejemplo, que usa chip para hacer cosas, transacciones, comprar un ticket, una cosa, para el que lo prefiera así, y la va a tener también en tu celular, no tiene que andar con el plástico en tu bolsillo, con el laminado en tu bolsillo, sino que tú también puedes presentarla. Ahí en lugar dice, debe su cédula, mírala ahí. Y va a haber la posibilidad. El único problema que yo tengo con esa cédula electrónica es las autoridades en las calles dominicanas. Que un pobre muchacho le entrega un celular, le enseña un celular a uno de esos individuos oficiales, miembros de la autoridad, y diga, ¿qué es eso? Yo no entiendo esa vaina. Eso le toca a la policía, entonces, hay muchas patrullas aquí que no son nada más de la policía. Exacto, por eso no quiere generalizar. Explicarle la cosa, incluso explicarle también los procedimientos y esto, porque es como tú dices, van a ver la cédula ahora trae la foto que es, le dicen que no es a color, es blanco y negro, pero sí, ahora le dicen... En tono de gris, ¿era? En tono de gris, sí. Y entonces también mucha gente... Pues sí, esta foto no es de verdad, esta es una fotocopia, puede ser. Exacto. Porque estamos en un país donde todavía hay gente que no entiende alguna de los cambios que van sucediendo. No, pero en fin, y el problema es que esas personas están en puestos operativos. Donde y de noche a veces. Y de noche a veces. Entonces que no se le informa, no se le comunica bien cómo es el asunto. Y no come cuentos, ya a mí me dijeron con mi nueva cédula, me dijeron, deme su cédula. Y yo le entrego mi cédula nueva. ¿Y por qué usted tiene esa cédula? Bueno. No, es un chiste. No, hay gente y fue en un banco. Yo esa es la cédula nueva. Es el mismo número, también misma documentación, solo que es distinto el plástico. La persona llamó a su superior y le dijo, sí, esa es la nueva cédula. Entonces, lugares operativos, pero en general... Tú sabes, yo trabajo en la Junta Electoral, sí. Tú me estás dando un buen dato. Es decir, que puede ocurrir esas cosas. Claro, porque hubo gente como yo, que como que tuvimos el privilegio, porque no es ni siquiera una dicha, es un privilegio, de obtener la cédula de manera adelantada. Entonces, cuando me ha tocado asistir a sitios, alguna gente me dice, la nueva cédula, la reconoce. Otro me dijo en otro banco, me dijo, es la primera vez que me llega esta cédula. Sí, pero una persona me dijo, pero una persona se sorprendió que lo que me cuestionó era porque yo tenía ese documento. Y la persona, su superior, le dijo, no, esa es la nueva cédula. Y ya se quedó ahí. Pero las personas que estén en puestos operativos en estos procesos tienen que... Sí. Ahora, don Nito, deme detalles de dónde la gente puede sacar la cédula. Pero ya estamos en tiempo de la pausa, vi que nos indicaron esto, pero yo creo que da tiempo para decirle, va a haber lugares para entregar la cédula en todo el territorio nacional de Pedernales. A partir de mañana. O de Dajabón a Elías Piña. A partir de mañana, más de 200 centros, incluyendo plazas comerciales, incluyendo centros universitarios, como en este caso masivos, como es la UAS. Y incluyendo algunos operativos que se van a hacer de manera especial en horas de la noche. ¿Y van a trabajar lunes a lunes? De lunes a lunes, incluyendo horarios extendidos hasta los domingos, porque ya de lunes a lunes está incluido el domingo, pero exacto, como quiera, horarios especiales los domingos. Se va a entregar por el mes de tu nacimiento. Ahora quieren ser la prioridad. En coche. Entonces, esta convocatoria, este inicio masivo, comienza primero en horario regular con la gente que nació en abril. Exacto. Pero si yo nací como es así en febrero y yo no tuviera mi nueva cédula, ¿yo puedo adelantar mi proceso para que... Claro que sí, Omar. Hay abierto un portal de citas para que el que nació como tú en febrero, en enero, o en diciembre, o en mayo, y tiene una necesidad urgente de que tiene que usar el documento porque va a salir del país. En el país son más rigurosos con documentos que digan vencido, en fin. Puede hacer una cita en la Junta y te lo van a entregar en horas de la noche madrugada. Eso no cierran esos centros más. Eso es 24/7. Tú te pones una cita, venga por favor a las 10:30. Y a las 10:30 te van a estar esperando ahí para que tú tengas una fila durmiéndote a las 2, para que venga a salirte la foto con sueño. Venga a las 1:30 y tú quieres echar una pavita en tu casa y tú vas a las 1:30 al centro que te asignaron para tú ir, que es el que te quede más cerca de tu casa.
y hasta pocho una pavita, te levantas a las 12, te cepillas, te preparas. Aquí estoy yo nuevecito, a las 1:30 de la mañana, te van a entregar tu cédula, aunque no sea nacido en el mes de abril. Me llamó algo la atención, don Lito, y es el hecho de que me llamó la atención porque creo que es una estrategia inclusiva. Y cuando digo inclusiva no me refiero a las personas con alguna discapacidad, que yo sé que hay algo que es la verdadera inclusividad, pero aún así hay detalles que hacen que el proceso sea más amigable para todos los ciudadanos. Y es que le colocaron a las mujeres que tienen cabello rizado unas estrategias de sugerencia de pelo, de cómo llevar el cabello, para que la foto le salga sin problema. Sí, se están dando muchas facilidades, para esto. Me gustó mucho, sí, ese... Van a poner un salón al lado de los recintos. Vamos a la pausa comercial, regresamos en breve con más en Careo. Saludos amigos, continuamos con ustedes aquí en Careo. Y bueno, es lamentable, pero hay que recordarlo. Sí. En esta semana se cumplió un primer año desde que pasó la tragedia del desplome del techo de la discoteca Jet Set, donde fallecieron 236 personas y más de cientos de personas, otros centenares. Hablan de 186, casi 200 personas más sufrieron heridas de todo tipo. Algunos quedaron totalmente en una situación de discapacidad que no pueden valerse por sí mismos. Otros pueden valerse, pero no pudieran volver a tener una vida como la anterior. Y otros tuvieron, por suerte, corrieron mayor suerte, tuvieron una vida y van a tener una vida normal y productiva. Sin embargo, más de 450 víctimas por esta tragedia, que yo creo que vale la pena recordar, que es un llamado a lo que hablábamos anteriormente en el primer segmento, a que en este país a las instalaciones, don Lito, se le dé seguimiento. No se puede modificar una construcción, una edificación que fue construida de origen para una actividad y luego que se modifica, entonces tiene otros usos, le ocurren ciertos problemas en el tiempo y no hay una supervisión para ver si esa edificación está bien. Sí, yo vi, Omar, con mucha tristeza, cuadros de dolor. Ok, pasó un año y me supongo que la gente más afectada se tiraron 365 días de dolor. Sí. Pero al verse congregados ahí en ese lugar, en ese solar que hay ahí ya, en esa iglesia, dicen algunos, hubo una misa con mucho simbolismo que estuvo presente el padre de Rogelio. Y cómo se recordaban esas cosas, el clamor de justicia. Por primera vez oí al ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, que perdió uno de sus hijos ahí, y a su esposa, a la esposa de su hijo, clamar también por justicia, y dijo que si no había justicia aquí en la tierra, podía venir la justicia divina, como la impotencia ya de ver estas cosas. También escuché a la Procuradora General de la República, no lo había oído referirse con tanta fortaleza sobre la necesidad de que se apliquen, ¿verdad?, los rigores de la ley para quienes tengan algún tipo de responsabilidad. En fin, me impactaron mucho esos cuadros, Omar, porque era como revivir esos momentos iniciales de que se cayó, se desplomó el techo de la discoteca y comenzar a sacar cuerpos. Lo de Ruby Pérez, que es la persona con mayor mención en estos casos, primero porque era el protagonista de la fiesta y segundo por eso mismo, por su popularidad que deviene de uno de los mejores merengueros que tiene la República Dominicana. Y qué sé yo, qué doloroso todo esto. Y lo peor es que eso pudo haberse evitado, como tú acabas de plantear, con un mínimo de supervisión y rigurosidad, porque claro, hay muchas muestras, polvillos, pedazos de plafones, inclusive a veces pedazos de cemento dentro de las bebidas de los clientes en otras fiestas. Eso, bueno, ocurrió en esa, pero pudo haber ocurrido en cualquier otro momento, Omar, y nunca se tuvo en cuenta que si eso pasaba,
iban a venir estos resultados. Me sentí muy triste, muy... Mire, muy, a mí... Además, también recordé que tú me dijiste que tu cumpleaños anterior, en diciembre, estuviste ahí. No, sí, no, que yo Estamos hablando de 3 meses. Yo pasé por ese lugar. Cualquiera pudo haber estado ahí. Cualquiera pudo haber estado allí. Qué fuerte. Pero a mí lo que más yo lamento, además de las muertes, es el hecho de que ocurrió el suceso. Se identifican a los culpables civiles, que son los responsables civiles, sin ninguna duda. Las autoridades anuncian que van a desarrollar una estrategia, un plan, van a crear unas comisiones, van a contratar unas empresas para evitar que vuelvan a ocurrir sucesos como Jet Set, para supervisar edificios, edificaciones. ¿Qué ha pasado con eso, Nito? Los únicos afectados son los chinos, los comerciantes chinos que caían arriba a un grupo de negocios que tenían anexos y cosas de eso. Exacto. Pero, lo único que yo he oído, y no creo que haya sido por falla, sino porque los chinos como sector estaban creando situaciones. ¿Qué ha pasado con eso? No ha pasado nada. No, que vamos a crear un proyecto de ley para que eso se haga más eficiente. No se hizo nada. Porque todo en este país, y no tiene que ver con las autoridades de turno, sino también con el sistema nuestro de lo que somos y cómo los medios de comunicación nos manejamos a veces, sacando un clavo con otro clavo, en el que las cosas llegan a un punto, se ponen de moda, uno le da cobertura, se olvida, pero volvemos a lo mismo. Así es. No nos superamos como sociedad. Bueno, es tiempo de la siguiente pausa comercial, Omar. Yo te voy a dejar en el programa por un rato. Tú sabes que yo trabajo en la Junta Intelectoral y hoy sábado hay un corre-corre con esas cosas y tengo que estar asistiendo a algunos lugares. Me quedan 2 segmentos ahí para que tú lo completes. Va a ser 2 cacareos. Vamos a la siguiente pausa. Regresan ustedes en breve con Omar en este programa Careo. Saludos amigos, continuamos con ustedes aquí en Careo. La verdad es que si en este país existe una institución, un suprapoder que es cuestionado desde cada vez que se nombran a nuevas autoridades, debe de ser la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque el Pleno de la Cámara de Cuentas, en fecha del 17 de marzo, emitió la resolución ADM 2026-17, en el que dispuso un aumento del salario de los miembros del Pleno de hasta un 50%, con retroactivo al mes de febrero del año 2026. Con este incremento, los representantes de la Cámara de Cuentas estarían pasando de salarios de 423.500 pesos, que es lo que devenga a la presidenta del Pleno, doña Emma Polanco, y los vicepresidentes, 379.997 pesos, estarían pasando a salarios por encima de los 600.000 y de los 500.000 pesos. Hay que decir, por si la gente no lo sabe o no lo conoce bien, que ninguna autoridad puede incrementarse el salario por sí mismo. Eso lo prohíbe la Constitución de la República en su artículo 140, que señala claramente: ninguna institución, aquí lo tengo, ninguna institución pública o entidad autónoma, para que esté claro, ningún suprapoder, porque ¿qué pasa? La Cámara de Cuentas es un poder, al ser elegido por el Congreso, que debe de estar fuera del Poder Ejecutivo, del mismo Congreso de la República, del mismo sistema judicial y del Ministerio Público. O sea que se supone que es una institución independiente. Ninguna institución pública o entidad autónoma que maneje fondos públicos establecerá normas o disposiciones tendentes a incrementar la remuneración o beneficios a sus incumbentes o directivos, sino para un periodo posterior.
Eso incluye también a los ayuntamientos. A veces hay regidores que se incrementan los salarios ellos mismos o alcaldes que lo hacen. Eso no está bien. En el Congreso hay que reconocer que en los últimos años por lo menos han tenido un mayor comedimiento, y cuando se hace un incremento salarial se hace para los cargos que vienen posteriores a los actuales. Por tanto, esta gente está violando la Constitución de la República, lo que se supone que es una falta grave. Y al ser una falta grave, debería estar sometido ante el Congreso de la República. Luego de que se diera a conocer este aumento, que además hay que decir que esa resolución, la que yo acabo de leer, ni siquiera está publicada en el sitio web de la Cámara de Cuentas, lo que quiere decir que hubo la intención de esconder la decisión. Hay decisiones que que están publicadas posteriormente, como la ADM 19, la 20 y la 21. O sea que entre la 17 y la 18 eso se escondió para que no se sepa lo que se estaba haciendo allí. Luego de que se supo esta barbaridad, el Senado de la República le envió una carta indicándole, la voy a leer, con el más alto sentido de respeto institucional, a fin de dar acuse de recibo a la comunicación de fecha del 9 de abril del 2026, informando sobre la determinación del Pleno de ese órgano de revocar y dejar sin efecto la resolución 2617, la cual disponía el aumento de beneficios no propiamente de salarios, lo que podría interpretarse contradictorio a lo establecido en el artículo 140 de la Carta Magna. O sea que lo que estamos diciendo, el mismo Senado lo reconoce. Sin embargo, esta carta lo que anda buscando es no hacerle un juicio político a los miembros del Pleno, que por cierto fueron elegidos por este Congreso y que además fue elegido casi de golpe y porrazo. O sea que la responsabilidad de lo que ocurra ahí es responsabilidad del gobierno que controla la mayoría de los poderes del Estado. A uno lamenta y uno no sabe por qué razón todo el que llega a la Cámara de Cuentas, vamos a decir que tiene que tener de alguna forma algún escándalo. Nos referimos a que si no es problema, en este caso de salarios, es problema de que se arma un berenjenal en esa institución, donde los miembros del Pleno terminan haciéndose enemigos y donde la institución, a pesar de que continúa pagando salarios carísimos, altísimos, para los salarios de la mayoría de los dominicanos, entonces es una entelequia donde no se produce nada, donde no sale nada. Se supone que la Cámara de Cuentas debe ser un organismo autónomo que emite auditorías a las demás instituciones del Estado, o sea, al mismo gobierno, a los ayuntamientos, al Congreso Nacional de la República. Entonces, cuando uno ve que el que se supone que es a quien hay que rendirle cuentas es el que comete las barbaridades, tenemos un sistema en el que nadie cree. Es lamentable, la verdad, que nosotros todavía tengamos, luego del proceso de la Cámara de Cuentas pasado, una Cámara de Cuentas que en esta ocasión se supone que fue casi elegida a imagen y semejanza del gobierno actual, entonces tengamos problemas de este tipo de escándalos. Hay que decir, para dar la información completa, que ellos argumentaron que se estaban haciendo los incrementos salariales por el hecho de que estaban reduciendo, eliminando bonos por antigüedad y otros pagos que no están vinculados al desempeño de sus funciones, o sea, que pudieran ser medibles a partir del desempeño de sus funciones. El único inconveniente es que en este caso estamos hablando de incremento de 50%. Por tanto, la eliminación de esos bonos de ninguna manera podría empatar el incremento salarial que se están dando ahora. Es tiempo de una pausa, en un momento retornamos con ustedes aquí en Careo. Muy bien, amigos, continuamos con ustedes aquí en Careo. Hay que darle seguimiento a la situación internacional. Tenemos dos problemas que actualmente nos afectan. El permanente problema haitiano al que nos hemos acostumbrado y a la crisis generada a partir de la guerra en Irán.
luego de que los Estados Unidos e Israel iniciaran un ataque continuo a Irán. Irán ha respondido también con contundencia y ha logrado presionar un cese al fuego, o lo que aspira a ser un cese al fuego o alto al fuego por parte de los Estados Unidos. ¿Cómo lo ha logrado presionar? Por donde a todo el mundo le duele, por el bolsillo. Estamos hablando de que los Estados Unidos, a pesar de una contundente amenaza del presidente de ese país, Donald Trump, que había dicho que iba a desaparecer, borrar del mapa una civilización completa, la persa, que en este caso son los iraníes, el pasado lunes tuvo un entendimiento que hizo lucir muy bien a Pakistán, pues fue quien hizo la propuesta para una pausa de 15 días de cese al fuego. Pausa que está en peligro por el hecho de que Israel ha continuado bombardeando la zona del sur del Líbano y que ha provocado a Irán, que ha advertido que el Líbano está dentro de las discusiones que se están realizando. Por supuesto, Hezbollah, que tampoco son unos santos, le ha devuelto ataques con misiles a Israel. Y por esa vía continúan el conflicto. Sin embargo, las conversaciones para la apertura del estrecho de Hormuz no han impedido que los precios de los combustibles suban, o mejor dicho, los precios de la venta del barril de petróleo suban en el mundo, tanto el WTI, que es el que se adquiere por estos lados del mundo, como el petróleo Brent, que es el del Mar del Norte, que es el que mayoritariamente se consume en Europa, ha sentido los efectos del cierre parcial del estrecho de Hormuz, que se supone que continúa, en el que Irán ha dejado que pasen algunas embarcaciones, pero no como se esperaba. Los efectos de esa guerra aquí por Hormuz, por el estrecho de Hormuz, hay que decir que circula el 20% del petróleo mundial y que se considera ese petróleo de mejor calidad en todo el mundo, razón por la que es tan importante esta guerra. Entonces, en República Dominicana ya sabemos que los combustibles tienen a uno temeroso cada vez que llega un viernes en las últimas semanas, con aumento ya sea o en las gasolinas y el diésel y el gas natural, o en los combustibles que son de mayor uso comercial, como el de avión, el Aftur, o el que se utiliza para las fábricas y la generación eléctrica, que son diésel y otros elementos similares. En la República Dominicana hemos visto cómo hasta el agua purificada, que antes costaba 60 pesos, ha subido entre 16 y 40 pesos. La unidad de café ha subido cerca de 5 pesos y actualmente se vende a los 40. El galón de aceite de soya subió de 290 y 300 pesos aproximadamente en una casa mayorista, para un aumento de 40 y 50 pesos, seguidos de los cigarrillos y de la leche. Ahora bien, ese es un tema que nosotros tenemos que seguir monitoreando. El presidente ha convocado a un diálogo nacional. El pasado jueves se reunió con miembros del empresariado, pero ese mismo día el expresidente, ahora presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, había dicho que a él no se le había convocado. Con lo que él está diciendo es que todavía no se le había llamado y quiere decir que él pudiera participar. Históricamente el expresidente Leonel Fernández ha sido una persona que ha demostrado cierto interés por el consenso, así que uno no se debe sorprender por el hecho de que él asista, porque además estuvo con el presidente Luis Abinader en esta misma semana durante los actos en la nueva ciudad judicial de Santo Domingo Este. Bueno, para nosotros ha sido todo un placer haber estado con ustedes en esta parte final del programa. Y los esperamos, tanto Lito como yo, que tuvo que salir antes porque tuvo una emergencia. Los esperamos en un próximo programa de Careo. Hasta la próxima.